sistema político en el mundo, no en la Argentina, es muy poco vanguardista. O sea, es muy difícil que nosotros pensemos un problema que no está arriba de la mesa y que una mente brillante lo detecta antes y dice, che, hay que hacer esto antes. Somos como Voy a bomberos poner que un vamos ejemplo, atrás del incendio. exacto. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. El 11 de marzo del año 2011 estalla Fukushima y en el mes de abril del año 2011, o sea, un mes después, Alemania suspende su plan nuclear y su plan nuclear. Uno podría preguntarse, che, ¿por qué no lo suspendió en febrero? Y no, bueno, porque Fukushima fue en marzo. O sea, tuvo que reventar Fukushima para que Alemania suspenda su plan nuclear. O sea, el género humano, digamos, y los sistemas institucionales funcionan un poco yendo de atrás de la agenda. O sea, no, este criterio. Ahora, nosotros yendo de atrás, podés ir de atrás cortito o podés ir muy atrás. La verdad es que la Argentina tenía una red ferroviaria que integraba al país muy bien, tenía en algún momento el desequilibrio centro-periferia era mucho menor que el actual. Esta patología, digamos, esta hipermetropolitanización que tenemos nosotros, se terminó de consolidar en los últimos 50 años. Siempre tuvimos un centro y una periferia, pero no era tan marcado. Hay mucha ocupación de suelo informal en las grandes ciudades argentinas. O sea, estamos yendo muy de atrás. Si vos me preguntás, una gran medida es la creación del Registro Nacional de Barrios Populares del gobierno de Macri, y la creación de la Ley de Registración Dominial e Integración Sociourbana, que ¿Qué nos pone significa como esto en agenda. pocas líneas? A ver. En pocas líneas es la ley que permite que municipios, provincias y nación acuerden la constitución de un fideicomiso para eliminar la vivienda informal, o sea, para que las villas estén integradas a la ciudad con un título de propiedad, contra un pago relativamente facilitado a los ocupantes, Se hizo más pero que nada en la ciudad, se avanzó en eso, pero no tanto se avanzó en la mucho en la provincia. ciudad, en el resto del país se avanzó muy poco, y bueno, dice la ministra Bielsa, dijo que esa agenda de este gobierno seguir adelante con la ley, pero esa fue una ley que en su momento ataca una de las patologías urbanas más importantes de la Bueno, te Argentina. llevo al otro tema para hacer algo salpicado ya, para robarte los últimos minutos. Sabemos que estás trabajando en el Congreso muy fuerte. El tema de, precisamente, teletrabajo, ¿es la nueva reforma laboral? ¿Es aquella reforma laboral que muchos demonizaron? ¿O esta es una reforma que va a morigerar y a tener en cuenta los derechos laborales también? Mirá, vos estás ante una situación de novedad tecnológica muy fuerte, más allá de la pandemia, ¿no? Voy a darte un ejemplo sencillo. Vos tenés una persona que sabe inglés, que es profesora de inglés, etcétera, y una plataforma internacional que enseña inglés a hispanoparlantes, después de hacer un curso a distancia, le da una certificación y lo contrata en la Argentina. Por supuesto, lo contrata en blanco, ¿no? Un número de cuenta, le hace el depósito por horas y le asigna 80 alumnos, 100 alumnos para hacer el monitoreo, porque solo tiene que monitorear. Vos aprendés inglés con la plataforma, está todo cargado y hay un profe que en caso de duda podés acudir, que podés preguntar, que hay un foro, etc. Ese trabajo no existía hace 30 años atrás, o sea, no existía aprender inglés en una plataforma, no existía hacer un diagnóstico médico en una plataforma como se hace hoy. Hoy te haces una radiografía y el diagnóstico médico te lo puede estar haciendo una persona desde Córdoba, que ve la misma imagen que vos en el lugar que te hiciste No la cabe duda radiografía. sobre los nuevos trabajos tecnológicos, que es lo que Entonces, no, viene, y entonces, claro. ¿qué te quiero decir? Hay que regularlo porque obviamente son trabajadores, tienen derecho, etcétera. La ley que estamos por votar es una ley equilibrada, que garantiza la mayoría de derechos, que garantiza derechos nuevos como el derecho a la desconexión, para que no haya asedio laboral poshorario, etcétera. No es una reforma precarizante, sino al contrario, me parece que toma el registro de la enorme posibilidad que existe de generar empleo mediante el teletrabajo, generando esta ley certidumbre, que es lo que siempre tenemos que en el sistema institucional tratar de generar. En este caso, que empleadores y trabajadores sepan a qué atenerse, y bueno, por eso tiene también el marco de receptividad por parte de las organizaciones Pero van a estar sindicales. enmarcadas, Fabio, en los llamados nuevos trabajos tecnológicos o quizás en las industrias, en los trabajos industrializantes o otros más tradicionales, van a estar, digamos, también vinculados a una nueva forma laboral donde hay gremios que están muy alerta porque dicen esto va a flexibilizar a los trabajadores. No. Hay dos situaciones totalmente distintas, ¿no? La situación de los nuevos trabajos de base tecnológica y la situación de los trabajos tradicionales que pueden ser sacados al hogar.
En el segundo caso, los trabajos tradicionales, vos ibas a trabajar a una oficina y hacías un trabajo administrativo, y ahora te dicen, bueno, quédate en tu casa y te lo mandamos a tu casa. Y yo le garantizamos al trabajador el derecho a la reversibilidad, ¿no? Si él quiere, puede volver a trabajar a su situación original. O Eso sea, está ¿el incluido en trabajador lo va a decidir eso o el empresario? o el trabajador o el empresario con un preaviso previo. Uno le tiene que avisar al otro unos días antes, que estábamos discutiendo cuántos días, si era un mes, el preaviso, ¿Y cómo etcétera. se va a garantizar el control de encendido tecnológico? Es decir, ponemos un ejemplo, un oficinista que antes trabajaba en la oficina y se lo lleva a su casa en una empresa importante. ¿Qué horario va a tener a partir de ahí de comienzo y No, eso, es final lo de más, una jornada? eso tecnológicamente es de lo más fácil de controlar porque se trabaja sobre plataformas que miden tiempo, etcétera. Eso no es problemático. Y de hecho, el 80 y pico% de los trabajadores que hicieron la experiencia de teletrabajo prefieren el teletrabajo porque no pierden el tiempo de viaje, bajan, bueno, por supuesto están en su casa, con lo que esto significa en términos de mejora de Va, su calidad de vida. claro, pero fíjate que eso también tiene que ver, volviendo al tema hábitat, depende qué lugares y espacios y metros cuadrados tenga un trabajador, ¿no? Eso es así, por eso establecimos la reversibilidad y por eso hay un proceso que es transicional. Yo creo que cada vez, de hecho, también puede ser teletrabajo no necesariamente en tu casa. Por ejemplo, en Colombia hay empresas que han hecho como lugares de teletrabajo, que no es la sede de la empresa, y se va ahí, un montón de gente va ahí más próximamente, no tiene que viajar tanto, etcétera, y teletrabaja desde otro lugar, sobre todo para los empleados que no tienen lugar, etcétera. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que no, las posibilidades que da el entramado tecnológico no deberían ser evitados por la ley. La ley lo que tiene es que garantizar el cumplimiento de derechos, no evitar que la trama tecnológica permita seguir el desenvolvimiento económico ¿Y que es lo que y por necesitamos. qué los empresarios, la UIA, puso algunos reparos de cómo viene conformado por ahora este proyecto? Tanto la UIA lo tuvimos en la comisión y en general respalda, ¿eh? O sea, pero piden, y esto tiene una lógica y me parece inteligente, que haya más delegación a los convenios colectivos. ¿Por qué? Esto es muy importante, Horacio. Porque el teletrabajo es una modalidad, no es un tipo de trabajo, es una modalidad. Porque, o sea, vos por teletrabajo podés hacer educación, teletrabajo, administración, ventas, salud, teletrabajo. Entonces el tipo dice, che, no es lo mismo ventas que salud, que educación, etcétera. Entonces que cada una de esas cosas se negocie en el convenio colectivo específico y me parece relativamente lógico. Bien, vamos a lo político para finalizar y ya dejarte, agradeciendo esta entrevista Zoom con Expediente Político, que es, ¿qué va a hacer el radicalismo aquí más? Porque todo el debate de lo que fueron las facturas de perder el poder tan prontamente, no poder lograr la reelección, parece todo concentrado hoy en el PRO. Pero el radicalismo, ¿qué está pensando en la cabeza? ¿Va a tener un liderazgo propio, candidatos propios? ¿Esto va a ser consensual con el PRO, teniendo en cuenta el año que viene, lo que se viene de las pasos, si es que se hacen, y las elecciones legislativas? Yo no voy a hablar en nombre personal, no voy a hablar en nombre del radicalismo porque me parece como mucho, ¿no? O sea, yo voy a hablar de lo que yo pienso. Yo pienso que nuestra tarea es enriquecer el debate político hoy. Ya las elecciones pasaron, hoy tenemos un hoy que es muy demandante. Nuestra tarea es consolidar el espacio de alternativa, el espacio opositor, como un espacio rico en debate, como un espacio bien plantado, que claramente no somos obviamente parte del gobierno, porque así lo decidió la ciudadanía, y tenemos que tener una lógica vincular con el gobierno, que en algunos casos es criticar, en otros casos es proponer, etcétera. El protagonismo se gana proponiendo. Yo creo que nosotros tenemos que efectivamente aprovechar las PASO y llegar con un candidato propio a las PASO. Y dentro del marco de la unidad del espacio opositor, si nos toca encabezar, bueno, contentos y en algunos. Te doy una mala noticia para la oposición. El gobierno avanza y fuerte en la eliminación de las PASO. ¿Ustedes se van a oponer a eso? Sí, a nosotros nos vamos a oponer a la eliminación de la PASO. Y si no, tendremos un plan B de cómo dirimir nuestras candidaturas, ¿no? O sea, evidentemente, pero nosotros tenemos que cuidar un mandato que la ciudadanía nos otorgó, que es que la oposición esté unida. Bueno, fue Fabio Clescat. Muchas gracias y te dejamos seguir trabajando en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a vos, Horacio, un abrazo.